y voy a... ¿Me están escuchando bien? Sin problemas. Bueno, entonces vamos a mirar este archivo. Yo he trabajado, es un archivo que genera datos aleatoriamente. Lo he trabajado para estatura y lo va a trabajar para lo mismo. Entonces voy a manejar estaturas entre 1,50 y 2,1 y edades entre 10 y 80 años. ¿Listo? Entonces, cuando uno va a analizar datos, ¿qué es lo primero que uno debe, qué es lo primero que uno debe hacer? Entonces, uno lo primero que tiene que saber es qué valores son los que son permisibles dentro de ese rango de datos. Entonces, a nosotros en los datos de iluminancia y de índice de deslumbramiento nos dan cuál es el rango en el que se van a manejar los datos. O sea, nosotros nos hacen una serie de preguntas, pero esas preguntas simplemente son para desarrollar los ejercicios. Cuando yo voy a hacer el análisis, lo debo hacer de acuerdo a valores permisibles. Lo otro es qué tanto puedo aceptar yo, o sea, qué tanto acepta uno que, que hayan datos no permisibles dentro de una muestra o dentro de la población que yo voy a manejar. Entonces, así es como se va a desarrollar el ejercicio 3 y 4. Entonces, en el ejercicio 3 y 4, primero te dicen que hagas un análisis. Yo voy a abrir la plantilla. Yo voy a abrir la plantilla para que la miremos. Yo que la tengo sin plantilla. Fase 4, discusión, plantilla. Entonces, en esta plantilla, a nosotros nos ponen primero un problema. Fíjense que nosotros tenemos dos tipos de datos. Tenemos datos discretos y datos continuos. El índice de deslumbramiento es una variable discreta. Entonces nosotros la podemos asociar, por ejemplo, en este caso, a lo que es la edad, que también es una variable discreta. ¿Por qué la manejamos como una variable discreta? Porque yo los datos los saco de forma que solamente tenga números enteros, no tengo números decimales. Y la estatura la manejo como una variable continua. La estatura la manejo con 2 cifras decimales, pero realmente pues se puede manejar con más. Simplemente es para facilitar el manejo de los datos. Entonces, ¿qué distribuciones tenemos que sean discretas? Entonces, las discretas que estamos manejando son binomial. Cada vez que voy intercambiando los números, eso no es problema. Poisson, hipergeométrica. Entonces, cuando yo analizar, en este caso, cuando yo voy a analizar el índice de deslumbramiento, entonces por eso me dicen que mire el planteamiento 1, ¿sí? Que mire el planteamiento 3, que también es índice de deslumbramiento. Aquí ya lo hacen con binomial. Y el último ejercicio, que también es índice de deslumbramiento, y lo hacen con hipergeométrica. Entonces, fíjense que por eso cuando les preguntan aquí, propuesta de solución de los planteamientos 1, 3 y 5, lo hacen para la variable discreta. Entonces, cada una de las propuestas, entonces, ¿qué estoy diciendo yo que van a hacer? Entonces, por ejemplo, ustedes primero van a hacer qué es una conclusión. Entonces, ¿cómo se hace una conclusión? Pues simplemente yo cojo los datos que me dan en los ejercicios 1, 3 y 5. Si yo sé que el índice, nosotros hicimos una investigación anterior y nosotros nos dimos cuenta que para el índice de deslumbramiento había unos valores que eran permisibles. ¿Usted recuerda más o menos en qué rango estaban esos valores? Entonces, en la guía, pues, o en los ejercicios, si nosotros miramos también o miramos la plantilla
de la fase anterior, ahí están pues los valores de... Entonces nos dicen que el índice de deslumbramiento puede estar entre 10 y 30. ¿Listo? Y lo otro que estamos trabajando, que es que la luminancia, que son los otros ejercicios, si uno mira los ejercicios 2 y 4, planteamiento 2, entonces uno mira acá, planteamiento dice así, la luminancia se distribuye normalmente, calcula las probabilidades. Entonces, cuando hablamos de la luminancia, entonces estamos hablando de que es una variable que continua. Mire que los valores que ella maneja son valores continuos. Si ustedes ven los valores, son valores que no, en nada son enteros, pues son valores que están. Y también hay un rango en el que se manejamos unos valores permisibles. Recuerden que en la luminancia nosotros decíamos que era permisible entre 0.6 y 2. ¿Listo? Eso era lo que nosotros nos decían. Entonces, yo puedo hallar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que un valor esté en este rango. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, pues simplemente con respecto a cada ejercicio. Entonces, si yo cojo el ejercicio, si yo miro acá, el ejercicio 2, planteamiento 1, yo puedo hacerme una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad en que esté entre qué? Entre 0.6, perdón, acá, entre 0.6 y 2. Y listo. Si ya tengo la media y la desviación estándar, pues con la normal es fácil hacerlo. Y si lo hago también con el ejercicio 4, que es el de la distribución, también puedo hallar ese rango. Entonces voy a hacer un ejercicio parecido, pues lógicamente no con esto, sino con estos de la edad. Entonces supongamos que los valores que yo voy a tener como permisibles, de las discretas ya dijimos que eran binomial, Poisson, hipergeométrica. Y las continuas son normal y la uniforme. Esta se llama uniforme continuo porque también yo puedo trabajar una que se llama uniforme discreta, pero nosotros aquí vamos a trabajar en la uniforme continua. ¿Listo? Entonces, si yo voy a trabajar estos datos, entonces yo aquí tengo una serie de datos. Entonces, cuando yo voy a manejar las variables discretas, fíjense que a ustedes cuando hallaban las variables discretas les daban unos datos. O sea, fíjense que aquí, por ejemplo, les decían, en el ejercicio planteamiento 1, entonces les decían, fíjense que dice, hay que hallar el promedio. ¿Tiene un promedio de qué? Entonces, ¿saben qué es el promedio o no saben qué es el promedio? El promedio simplemente es la media. Entonces, y dice que haga una tabla entre 0 y 40. La tabla simplemente es una ayuda. ¿Para qué? Para hallar las respuestas. Pero no siempre es necesario tener la tabla. O sea, yo lo puedo hacer sin tener la tabla. ¿Cómo? Con las fórmulas de Excel. Entonces, lo voy a hacer acá. Entonces, si lo voy a hacer por Poisson, ¿qué valor necesito? Necesito la media. Si lo voy a hacer por binomial, el análisis lo voy a hacer por la binomial. Por binomial necesito un número de datos n y necesito una probabilidad de algo. Y necesito p. Listo. Entonces, para la binomial necesito el valor de n y necesito el valor de p. Y para la hipergeométrica necesito la población, que nosotros la llamamos n. Necesitamos la característica de la muestra, que nosotros la llamamos S mayúscula. Necesitamos n minúscula, que es la muestra como tal, y S minúscula, que es el valor de lo que nos están pidiendo. Entonces, así se hace el análisis por las variables discretas. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense que cuando nosotros hacemos el análisis acá, simplemente necesitamos que la media. Después en el ejercicio 3, que es binomial, nos dan, dice, aceptación de la variable índice de alumbramiento del 78%. Listo. Toman un número de muestras, entonces yo simplemente hallo la tabla para ese número de muestras, pero yo puedo construir la tabla con las muestras que yo quiero. O sea, yo puedo hacerlo entre 0 y 15, pero también lo puedo hacer entre 0 y 20. O sea, yo soy el que decido cómo hago mi análisis.
Aquí nos están dando ya todo, o sea, nos están diciendo cuál es la probabilidad y cuál es el número de datos. Y lo mismo para la variable, para la hipergeométrica, nos está diciendo que hay un número de mediciones, que hay un número que están por encima del valor permitido y que se sacan de forma aleatoria una muestra de ese valor para uno hallar la distribución. Entonces voy a trabajar con la variable discreta y les voy a enseñar cómo se hace. Entonces vamos a hacer el análisis, por ejemplo, por Poisson. Entonces voy a hacerlo por Poisson. Listo, que aquí pues simplemente está acá. Entonces, voy a fijar estos valores. Voy a coger estos valores. Aquí hay 500 valores. Los voy a dejar ya. Bueno, voy a coger otra hoja y los voy a pegar acá. Listo. Sí, puede ser. Bueno, y esto pongámosle insertar y esto le ponemos estatura. Esto le ponemos edad. Entonces, si voy a trabajar con la variable discreta, voy a trabajar ¿con quién? Con edad. O sea, mire que la estatura es continua. La edad es una variable discreta. Listo. Entonces voy a trabajar con edad. Entonces voy a comenzar con Poisson. Entonces, ¿qué tengo que hallar para Poisson? Tengo que hallar la media. Entonces, ¿cuál es la media? Lo que nosotros llamamos promedio. Entonces, busco igual a promedio. ¿De qué datos? Pues de los datos que tenemos acá. De los datos que tenemos discretos, que vamos a trabajar con discretos, vamos a trabajar en este caso la edad. Como tengo los 500 datos, cojo todos los 500 datos. Listo. Y así hallo media. No siempre, la media no tiene que dar un número entero, o sea, puede dar un número que no sea entero. Entonces yo puedo trabajar con este valor de la media, puedo trabajar la distribución de Poisson. ¿Cómo se hace? Entonces supongamos que voy a trabajar con 20 datos. Listo. Entonces vamos a trabajar con 20 datos. Entonces eso es de 0. Bueno, hagámoslo para 50 datos. 1. Y simplemente me voy hasta cuando tenga 50. Listo. Aquí me fue ya muy abajo. 52, 51, 50. Listo. Hago una tabla para 50 datos. Entonces, la fórmula de Poisson es muy fácil. Entonces, si yo no sé cómo se busca, simplemente coloco Poisson. Entonces dice Poisson distribución. Cojo la distribución de Poisson y lo único que necesito es el valor de X, que es el valor que va a tener acá. Y el valor de la media, que es este. Ese valor lo tengo que fijar cuando yo voy a trabajar una tabla. ¿Para qué? Para que no se me... Para que el valor no empiece a bajar, pues el valor que siempre sea 44.418. Listo. Y me pregunta que si es acumulado o no. No es acumulado porque voy a hacer una tabla. Entonces voy a hallar los valores puntuales. Voy a hallar el valor para 0, para 1 y después los voy a sumar. Entonces le digo que no, que va a trabajar con probabilidad bruta. Listo. Y así hallo los valores. Entonces empiezo por 10 a la menos 20 y él me va a llenar la tabla hasta el valor de 50. Listo. Bueno. Como la media da 44. ¿Por qué? Porque como las edades yo las coloqué entre 10 y 80, pues mire que la media sí da más o menos ahí, pues voy a hacer un poquitico más de valores porque yo al sumar todos estos valores no me da sino el 82%, aunque eso no es realmente problema. No, eso no es realmente problema. Pues la idea es que a uno le sume esto aproximadamente el 100%. Igual, dejémoslo ahí, no hay ningún inconveniente. Entonces supongamos que yo necesito saber, digamos que yo necesito personas
para que me hagan unas encuestas. Entonces yo las personas que necesito para una encuesta las voy a escoger entre 30 y 50 años. Entonces yo voy a buscar personas que estén entre 30 y 50 años. Y yo simplemente voy a buscar eso. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre qué? Entre 30 menor o igual que X, y eso sea menor o igual 50. Entonces, como yo ya tengo la tabla, pues no es sino venir acá, me voy al valor de 30 y simplemente digo que eso es igual a qué? A la suma. Recuerden siempre colocar la suma, que a mí se me olvida mucho. Y voy al valor entre 30 y 50. Y listo. Y le doy enter. Entonces me dice que la probabilidad de tener personas entre 30 y 50 años es del 81%. O sea, ¿por qué? Porque ahí va a estar pues casi que toda nuestra población. Y ya, entonces yo sé que voy a conseguir fácilmente personas entre 30 y 50 años para hacer la encuesta. Entonces yo voy a colocar aquí la probabilidad de obtener personas entre 30 y 50 años es del 81.13%. Esa sería pues la primera conclusión que la colocaría ahí, de la probabilidad. Yo ya cuando voy a hacer las otras dos preguntas, cuando voy a hacer la pregunta 3, ¿cierto? El ejercicio 3, que me preguntan de los planteamientos 1, 3 y 5, que si yo voy a hablar con respecto a la Poisson, ¿cierto? Entonces yo simplemente digo, perdón. Entonces, de acuerdo. Entonces, para la pregunta 3, ¿cierto? Simplemente digo, de acuerdo. De Poisson es muy probable. O sea, me parece que 81 es bueno o no es bueno. O sea, ya eso depende del criterio que yo tenga. Para mí 81 es bueno. Listo. Lo que la de Poisson es muy probable encontrar personas en desarrollar la encuesta. Listo, y ya estoy hablando con respecto a Poisson. Listo. Si no fuera capaz, entonces, por ejemplo, me da un 10% no más. Entonces digo que tengo ¿qué solución le daría al problema? Entonces yo colocaría donde dice que soluciona el problema, pues simplemente coloco. No tengo que dar ninguna solución porque realmente hay una muy alta probabilidad de que hayan personas con esta edad para realizar la encuesta. Entonces no habría que yo miro si yo puse a grabar o no, que no me acuerdo. Sí, estoy grabando. Listo. Entonces, simplemente, ¿qué voy a decir? Pues no, simplemente no voy a decir, simplemente voy a decir que es muy probable encontrar personas que estén en esa edad para realizar la encuesta. Listo. Eso con respecto a qué? A Poisson. Si yo no tuviera la tabla, ¿cómo haría esto? Les voy a enseñar, o sea, no lo tienen que hacer porque pues lógicamente ya lo tienen en la tabla, pero es muy sencillo, o sea, yo lo que hago es que hallo la probabilidad de 50 y hallo la probabilidad de 30 y la resto, entonces, hallo la probabilidad de X igual a 50, pero no hallo la probabilidad bruta, sino que hallo la probabilidad ¿qué? Acumulada, a colocar aquí abajo más bien. No hallo la probabilidad bruta, sino que hallo la probabilidad acumulada. La probabilidad de X igual a 50 es igual a ¿qué? Entonces lo mismo. Poisson, Hola, distribución de Lejita, Poisson, amigos. Pague, sí, está muy bonito. X vale 50, ¿sí? La media, pues ya sabemos que vale esto. El tonto es de cariño. Usted sabe que no. Yo se lo respeto calidoso. A mí me disculpa. Pero ¿para qué me pone ese sticker que Hombre, porque estoy viendo el cierren los desafío, micrófonos, huevón? Me muchachos. gusta.
Bueno. Listo. Sigamos acá. Entonces le está diciendo que simplemente aquí le digo que lo necesito acumulado. Sí, sí lo necesito acumulado, porque yo necesito los valores entre 0 y 50. Ahí tengo entonces este punto 82 son los valores entre quién? Entre 0 y 50. Y la probabilidad acumulada de x igual a 30 van a ser que los valores, es lo mismo, con x igual a 30, con la media, la que estamos trabajando, y le decimos que acumulado, le decimos que verdadero. Me dice que hasta 30 está el 0.01433. Entonces, si yo voy a hallar este intervalo, simplemente ¿qué hago? Restar los dos. Entonces, esto es igual a este valor menos este valor. Nos tiene que dar lo mismo de arriba, nos tiene que dar 0.813, o sea, nos tendría que dar exactamente lo mismo. ¿Por qué no nos dio lo mismo? Porque aquí no es hasta 30, sino ¿hasta qué? Hasta 29, porque el valor de 30 lo tengo que incluir en el intervalo, entonces aquí tiene que ser 29. Dale cuidado. Y aquí, pues aquí tiene que ser... ¿Sí ven que ya sí nos dio? Lo mismo de arriba. Y 50 sí lo tengo que incluir. O sea, ¿por qué aquí coloco 29? Porque como son los datos hasta el valor antes de 30, o sea, tengo que buscar cuáles son los valores que están menores de 30, porque 30 está incluido en el intervalo que estoy buscando. ¿Sí queda claro aparte? Y 50 pues sí está incluido. Entonces, como yo tengo que restar los dos, por eso es que en las distribuciones discretas es mejor hacer la tabla. En las distribuciones continuas este problema no existe. ¿Por qué? Porque no hay, los valores puntuales van a ser iguales a 0. Entonces ahí no importa si yo coloco el menor o igual o coloco simplemente el menor. Entonces ya aquí tenemos cómo se hace para la distribución de Poisson. Cuando voy a trabajar la binomial, ¿cuál es la diferencia? Que en la binomial a mí me dicen un número de elementos y vamos a hallar la probabilidad. Entonces, nosotros ya tenemos aquí la probabilidad de que los valores estén entre 30 y 50. Sabemos que es de qué, del 81%. Entonces traemos con eso. Digamos que P es igual a 0,81. Listo. O coloquémoslo con punto, pues, para que no haya problema. Y vamos a tomar una muestra. Vamos a hacer para n igual a 20. Listo. Entonces ya aquí la pregunta cambia. Aquí ya no vamos a hallar la edad, sino que vamos a hallar cuál es o sea, como ya tenemos esta probabilidad de que las personas estén entre 30 y 50 años. Listo. Entonces ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de que si tomo 20 personas, ellas estén, o sea, entonces pongámosle así, entonces simplemente vamos a hacer otra pregunta, y es que si tomo 20 personas, ¿cuál? Vamos que para hacer la encuesta yo necesito 12 personas, ¿sí? Entonces, de que mínimo 12 personas cumplan con la edad. Con la edad. Si ven que cambia, o sea, la pregunta da un giro, o sea, porque ya la pregunta es totalmente diferente. Listo, yo aquí necesito saber
¿Cuál es la probabilidad de encontrar unas personas que cumplan con cierta edad? Aquí ya voy a coger unas personas. Yo necesito que las personas estén dentro de ese rango de edad. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues si voy a hacer la tabla, entonces hago la tabla para ¿cuántas personas? Para 20, ¿cierto? Entonces hago la tabla para 20. Y lo hago con la distribución binomial. Entonces ya tengo P y Q. Entonces simplemente digo que es igual. Si no sé qué si está la binomial, simplemente coloco binomial y entonces me busca una que se llama distribución binomial. Entonces esta. Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial. Entonces ponemos esta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el número de éxito? Entonces esto es el número de éxitos, es esto de acá. ¿Cuántos ensayos tenemos? Como no tengo el número por ahí, lo voy a colocar, 20. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 0,81. En Excel no me va a dejar con punto, entonces lo tengo que colocar con coma. Y como aquí vamos a hacer la tabla, entonces no vamos a colocar el acumulado, sino que le vamos a poner falso. Y listo. Y así hallo los valores entre 0 y 20. Entonces la suma de esto sí me da 1. O sea, la probabilidad, la suma de todas las probabilidades siempre me va a dar igual a 1. ¿Listo? Entonces yo quiero saber cuál es si tomo 20 personas, cuál es la probabilidad de que mínimo 12 cumplan con la edad. Entonces me están preguntando cuál es la probabilidad de que X sea ¿qué? Mayor o igual a 12. ¿Entendido esa parte? Entonces, simplemente yo vengo a la tabla y digo que eso es igual a la suma. Entonces, si es mayor o igual a 12, el 12 lo incluyo. Sí, y me dice mayor o igual, entonces cojo hacia arriba hasta el último valor, hasta 20. Y le doy enter y ya quedo con la suma. Entonces me dice que la probabilidad de encontrar personas por encima de los 12 años es del 99.3%. O sea, estamos hablando de que la probabilidad, entonces aquí, entonces ya cuando yo ya voy a hacer, entonces para decirlo acá, simplemente digo que la probabilidad de encontrar personas con edad mayor, que sea mínimo que a encontrar 12 personas que cumplan con la edad es del 99%, o sea que es bastante probable. Listo. Entonces, cuando ya voy a la conclusión, simplemente digo, de acuerdo a la distribución binomial, se encuentra que la probabilidad de encontrar un número de personas para realizar la encuesta es altamente posible. Y listo. Después ahora miramos, entonces ya aquí tenemos, este es para la binomial. Listo. Y ahora coloquemos acá la hipergeométrica. La hipergeométrica es quizás la más, pues llamémosla complicada, pero realmente no es tan complicada. Entonces coloquemos acá hipergeométrica. En la hipergeométrica, pues nosotros hicimos un cuadrito en el que teníamos un valor que llamábamos n mayúscula, otro que llamábamos S mayúscula, después poníamos otro que se llamaba n minúscula, y después poníamos otro que se llamaba S minúscula. Y con esto hallábamos nosotros los valores. Entonces, en hipergeométrica, ¿qué es lo que yo quiero saber? Yo tengo una población, ¿cierto? Tengo una población, coloquemos que la población de nosotros sea la misma, que sean 500 personas, eso no es ningún inconveniente. Coloquemos que la característica es que simplemente contemos, vamos a decir que vamos a tener personas mayores de 40 años, listo. Entonces, dentro de la población,
Entonces, yo puedo mirar cuántas personas mayores de 40 años hay. Una forma de hacerlo, pues simplemente las cuento acá. Hago un contar. Otra forma, simplemente pues cojo y filtro, cuento. Simplemente le digo aquí, filtros de número, mayor que. Yo necesito que sea mayor que 40. Entonces ya le digo mayor que 40 y él de una me cuenta cuántas personas son mayores de 40. Me dice que hay 276 de esos 500 que tienen que más de 40 años. Entonces ya tengo el dato acá. Entonces yo sé que este N es 276. Listo. Entonces ahora yo voy a sacar una muestra. Y supongamos que yo voy a elegir 50 personas al azar. ¿Sí? Y voy a hallar cuál es la probabilidad que de esas 50 personas, cuál es la probabilidad de que 25 sean mayores de 40 años. Entonces la probabilidad de que 25 sean ¿qué? Mayores de 40 años. Entonces la pregunta es ¿qué? ¿Cuál es la probabilidad de que 25 sean mayores de 40? ¿Listo? Entonces ya con la hipergeométrica es fácil, o sea, me están preguntando la probabilidad de que X sea igual a 25. ¿Listo? Entonces en la hipergeométrica, entonces yo, ¿cuál cojo? Pues distribución hipergeométrica. Entonces me dice que hay una muestra de éxito, entonces es muy sencillo. La muestra de éxito es esto, lo que nosotros estamos buscando como X. ¿Cuál es el número de la muestra? Lo que tomamos como muestra, que fueron 50. Entonces me preguntan, ¿cuál es la población de éxito? O sea, ¿cuáles son los que cumplen con lo que yo que necesito? Hay 276 dentro de la población que tienen más de 40 años. ¿Y cuál es la población? Son 500 personas. ¿Listo? Y yo no necesito que sea acumulado. No, yo no necesito falso porque necesito el valor igual. Me están preguntando por el valor igual. ¿Listo? Entonces ahora sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que hayan 25 personas que sean mayores de 40 años? Me dice que apenas el 8.7%. O sea, si yo paso esto a porcentaje, colocarlo que es igual a esto, pero colocarlo en porcentaje. Acá. Porcentaje, mire que él ya de una vez y yo le coloco dos cifras decimales. Y listo. Me dice que es el 8.76%. Entonces, la probabilidad de tener 25 mayores de 40 años es del qué? Del, pues del 8.75%. En el taller no les preguntaron a ustedes por intervalos, pero también se puede manejar con hipergeométrica. Ni tampoco los pusieron a hacer una tabla. ¿Cómo se hace una tabla en hipergeométrica? Simplemente uno toma el valor menor entre 25 y 50. Entonces el valor menor entre 25 y 50 es 25. Entonces yo haría la tabla entre 0 y 25. O sea, si me hubieran puesto para hacer tabla, lo haría así. Lo haría entre 0 y 25. Hallo las probabilidades brutas, pues que es la probabilidad de cada una de ellas. Voy a copiar esta fórmula. Ya este valor de P, pues no va a ser este de acá. ¿Va a ser qué? Va a ser este 0. ¿Listo? Va a ser cada uno de estos valores, va a ser el que me va a dar el valor. Este P no cambia. ¿Por qué? Porque vamos a tomar 50 personas. Entonces, ese P lo vamos a colocar como en F4, o sea, lo vamos a fijar. ¿Por qué? Porque voy a arrastrar la fórmula. El número de éxitos en la población también lo fijo. Y también fijaría el número de la población, que son 500. Ya, y sigue siendo falso, listo. Entonces así lo haría yo si yo lo hiciera con una tabla. Fíjense que cuando yo tengo la tabla, pues el valor de 25, pues simplemente me va a dar lo mismo. Me va a decir que va a ser 0.0875. Listo. Perdón. Perdón que aquí tuve yo
Error. Cuando va a hacer la tabla, no lo hago con ese valor porque este es el valor de X. Lo hago entre el valor de N, el menor valor entre N y S, o sea, entre estos dos, entre 276 y 50. O sea que esta tabla hay que seguirla haciendo hasta 50. O sea, esta tabla se haría hasta valor de 50. 5 más. Listo. Fíjate que a partir de 50 ya me empieza a dar 0. Entonces, y si yo sumo todos los valores entre 0 y 50, me tiene que dar 1. O sea, me tiene que dar toda la distribución de probabilidad. Fíjense que la suma da 1. Entonces, y si yo hallo el valor para 25, pues tiene que dar lo mismo. Valor para 25, 0.08758, que fue lo que nos dio cuando hicimos la... O sea, nosotros pudimos haber hecho este problema. Yo no entiendo por qué si habíamos hecho los otros dos con tabla, ¿por qué no hicimos este también con tabla? Entonces yo aquí también puedo hacerme la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de tener personas entre 30 y 40 años? ¿Sí? Cuando yo voy a sacar, o sea, aquí ¿qué estamos diciendo? Que la probabilidad de tener personas cuando tengo esta distribución, ¿sí? La probabilidad de tener personas de 0 años es muy bajita, ¿sí? Donde empezamos a tener probabilidad más o menos interesante, 16, 17, y mire que todavía es bajita. Alrededor de la media, mire que alrededor de estos valores por donde está la mayoría de los datos. Aquí está casi 0.11, estamos hablando que es el 10% en estos valores, y ya vuelve y disminuye. O sea, fíjese que hacia la mitad de los datos está concentrada la mayoría de los datos de la distribución. Entonces yo también podía hacer una pregunta de este tipo, o sea, puedo hacerme una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan personas entre 30 y 40 años? O sea, esa pregunta también me la puedo hacer ahí. ¿Y cómo lo haría? Pues simplemente cojo entre 30, ¿sí? Y 40 años. Cojo entre 30 y 40 años y sumo. Si yo lo hiciera, o sea, mire que aquí lo hice por qué distribución, lo hice por Poisson. Si yo lo hago por hipergeométrica, entonces voy a traerme esta misma pregunta acá. Igual a la suma entre 30 y 40. Entonces yo simplemente 30 y 50. Mire que aquí me dice que entre 30 y 50 apenas tengo que el 28% de la población. Entonces, fíjate, aquí ya es diferente a lo que se vio con la distribución con la de Poisson. O sea, fíjese que aquí ya los datos están mucho más repartidos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí hay muchos datos que están por debajo de... O sea, mira que aquí por abajo de 20 hay muchos datos. Mientras que aquí la mayoría de los datos, si ustedes miran en esta distribución, la mayoría, mire que todavía aquí los valores en 20 todavía son muy bajitos. O sea, el valor acá son 0.0. En cambio, a partir de 30 comienzan a aumentar exponencialmente. Por eso cuando hallamos los valores entre 30 y 50, pues nos dio casi más del 80%. Entonces, fíjate que cuando uno hace el análisis tiene que fijarse bien, de acuerdo a la distribución, qué es lo que va a decir, porque cada distribución se va a comportar totalmente diferente. ¿Listo? Bueno, entonces esto para las distribuciones discretas. Preguntas hasta ahí, hasta acá. Entonces, ustedes qué es lo que tienen que mirar. Entonces, ustedes tienen que mirar que para índice de deslumbramiento, que es la variable discreta, hay unos valores que son máximos y que son mínimos, que tenemos valores por encima del máximo permitido, pero no por debajo. Si ustedes miran acá, en el índice de deslumbramiento no existen valores por debajo de 10. Eso es una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque yo puedo enfocarme en los valores que estén por encima. Entonces, si yo hallo, ¿cuál es la probabilidad de que un valor esté por encima de 30, que es el máximo permisible? Puedo saber, puedo sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque todo el valor que esté por encima de 30, como es no permitido,
simplemente ese valor pues no lo vamos a tener en cuenta. Lo mismo pasa con luminancia. ¿Cuál es el valor máximo de luminancia? 2. Ningún valor acá está por encima de 2. Fíjense que ninguno está por encima de 2, pero sí tenemos valores por debajo de ¿quién? De 0.6. Entonces, cuando yo haga el análisis de luminancia, no lo voy a hacer por el lado de arriba, sino que lo hago ¿por dónde? Por el lado de abajo, por valores que estén por debajo de 0.6. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que me está dando una luminancia por debajo de 0.6 no debería existir. Si esos valores son más del 10, del 15%, quiere decir que sí tengo que dar soluciones. Si los valores no son muy por debajo, quiere decir que no hay necesidad de dar ninguna solución, sino que la luminancia en la ciudad de Bogotá es muy buena. ¿Entendieron estos dos puntos que son claves para la resolución de las preguntas? 3 y 4. Bueno. Listo. ¿Cómo trabajo yo con la edad? Entonces ya aquí ya mostré cómo trabajar con la estatura, que dijimos que con la edad, que era la variable discreta. ¿Cómo trabajo yo con una variable continua? Entonces me va a llevar esta estatura, me la va a llevar para otra hoja. Con las variables continuas es mucho más fácil porque yo puedo trabajar con toda la población. Ustedes recuerdan que cuando nosotros estábamos trabajando la normal, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos la normal, nosotros necesitábamos dos parámetros, que eran ¿qué? Que eran mu. Si nosotros miramos acá los problemas, el planteamiento 2, ¿cierto? Simplemente nos decían cuál era la media y cuál era la desviación estándar. Eso era todo lo que nos pedían y nos daban la tablita. O sea, nosotros vamos a trabajar con todos los datos sin ningún tipo de problema. Cuando trabajamos con las discretas es cuando tenemos que hacer cierto tipo de variaciones. Aquí es muy sencillo. Aquí simplemente yo cojo y hallo la media y hallo la desviación estándar. La media es muy fácil y es igual al promedio de estos valores. Eso me da 1.80. Recuerda que la media de esta estatura es de 1.80, muy alta. Y la desviación estándar, es lo mismo. Desviación estándar. Entonces hay una que dice que es mostral y otra que es poblacional. Supongamos que lo estamos trabajando con el que eso es una muestra que nosotros estamos trabajando. Si la trabajan con la poblacional tampoco es problema. Lo importante es que haya el valor va a ser muy similar. Les voy a mostrar. Poblacional. Mire que la diferencia es 0.175 y 0.0175, o sea, la diferencia está en unos valores pues, que son decimales, o sea, el valor es lo mismo, simplemente que uno tiene que saber cuándo está trabajando con una muestra y cuándo con una población. Nosotros vamos a asumir que esto que estamos manejando acá es simplemente una muestra. Entonces vamos a trabajar con desviación estándar muestral. ¿Listo? Pero esto ya lo hicieron pues ustedes, o sea, simplemente simplemente estoy haciendo. Entonces vamos a suponer que nosotros necesitamos, entonces supongamos que vamos a armar un equipo de baloncesto, entonces todos los que estén por debajo de 1.70 no los vamos a admitir en el equipo, eso es todo. Entonces vamos a hallar la probabilidad de que X sea menor que 1.70. ¿Listo? Como hallar esa probabilidad es muy sencilla. Entonces simplemente estándar, perdón, distribución normal, se me fue el chip, distribución normal, aquí está distribución normal, está acá, ¿sí? No manejamos la estándar, ¿por qué? Porque la estándar dice que la media es 0 y la desviación estándar es 1, nosotros tenemos valores totalmente diferentes. La desviación normal, esta es la que nosotros necesitamos, entonces buscamos esta desviación. ¿Cuál es el valor de X? Entonces el valor de X va a ser lo que estamos hallando, 1.70. En Excel hay que colocar coma, el punto no nos lo deja. ¿Cuál es la media? El valor de la media es este.
Y el valor de la desviación estándar es este. ¿Listo? Así. Tengo que colocar si está acumulado o no está acumulado. Por eso me colocó un error. No necesito acumulado. Siempre lo voy a trabajar acumulado. ¿Listo? Entonces, eso me da el 28.28%. Entonces, la probabilidad de que una persona tenga estatura por debajo de 1,70 es del 28.28%. Y listo. Eso es todo lo que necesito. Entonces, ¿es alto o es bajo? Depende del análisis que yo quiera hacer. A mí me parece que tener el 28% por debajo de ese valor, para mí es alto. O sea, si yo quisiera que no fuera más del 10% que tuviéramos en esa población, que no tuviéramos personas menor del 10%. Entonces, yo buscaría, pues digamos que ahí yo no puedo solucionar nada, porque yo qué puedo implementar para que las personas nazcan más grandes, pues darles hormona de crecimiento cuando están pequeños, o sea, yo ya buscaría pues una solución, pero realmente pues digamos que todo depende del problema y lo que yo quiera manejar. Otra posible pregunta, y es en los valores aceptables. Entonces yo voy a decir que para mí, para el equipo de baloncesto mío, yo quiero tener personas entre 1,78 y 2,00 metros. Listo, de ahí para arriba no, porque no quiero gente tan grande en el equipo. Entonces yo simplemente pues coloco acá 1,78. Recuerden que la plantilla misma traía pues una forma de resolverlo, y era que colocabas aquí el valor de X, aquí el de F de X, entonces hacías esto, entonces yo me lo llevo para acá. Y pues cuando yo tenía dos valores de X, cuando iba a hallar entre, pues yo simplemente lo que hacía era que ya le quitaba estuvieran unidas y ya las separaba y colocaba en un lado 1,78 y en el otro colocaba 2 metros. Colocaba 2,00 y listo. Y ya hallo cada una de los valores. Entonces digo que el valor para f de x, siempre que yo halle con la función, me va a hallar los valores que están entre menos infinito y el valor que estoy hallando, o sea, los menores o iguales al valor que estoy hallando. Entonces esto es igual a this punto normal, me falta una R, punto normal, entonces distribución normal, ya dijimos que no la estándar, sino la normal, y ya decimos que el valor de X va a ser 1,78, que la media va a ser 1,80, que la desviación estándar va a ser 0,175, y que lo voy a hallar acumulado. Le digo verdadero y listo. Y eso me da el 45.32. Copio la fórmula. ¿Por qué no la jalo? Para que me lleve los mismos valores que tenía ahí. Miren, cuando yo la copio así, él vuelve y me coloca todos los valores como los tenía. Lo único que tengo que cambiar es ¿qué? Este valor. Lo puedo cambiar acá, o simplemente, mire que esto es tan bonito que se deja jalar y ya quedó la fórmula actualizada. Y ya, queda que hasta 2 está el 87.25. Si yo necesito el intervalo, simplemente voy a restar este valor menos este. Y eso me va a dar el intervalo. O sea que dice que el 41.93% de las personas que están en esa población, en esa muestra, están en estatura entre 1,78 y 2 metros. Estamos hablando que es menos de la mitad de la población. Entonces, ¿yo qué podría hacer? No, pues yo creo que deberíamos de cambiar los parámetros y elegir gente entre 1,75 y 2,05. Entonces ya ahí ya aumentaría la probabilidad de tener personas con esa estatura. O si me parece que el 41% está bien, pues ya no planteo ningún tipo de solución. Eso en cuanto a la normal. Vamos a resolver estas mismas dos preguntas, pero con la distribución uniforme. Entonces, con la distribución uniforme es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la distribución uniforme es muy sencillo. Simplemente necesito el valor de A, el valor de B, y hallo pues con la misma tabla. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos?
de normal. Y aquí vamos a hacerlo con la uniforme. Listo. Con el también mayúsculo. Y listo. Es importante saber qué es A y qué es B. Eso es muy, muy importante. Entonces debemos saber que A es el valor mínimo. Entonces es igual al mínimo. Esta función la hemos trabajado mucho de toda la muestra. Entonces miren que siempre trabajamos con la muestra. Ustedes ven que acá, que aquí cuando se les dieron, cuando se les dio mire que en la uniforme tenían luminancia, todos los valores. Y en el planteamiento 2 también tenían luminancia, todos los valores. Mire que es la misma cosa, es la misma base de datos para los dos. Perdón. La misma base de datos para los dos. Listo. Luminancia, variable continua. Luminancia, variable continua, los mismos datos para los dos. Entonces, vamos a trabajar entonces aquí. Entonces, como ya tenemos estos valores, ya tenemos el valor mínimo y el valor máximo es igual al máximo de todos estos números. Listo. Entonces ya tenemos que el valor mínimo es 1.50 y el valor máximo es 2.09. ¿Esto qué me va a dar a mí? Un rango. Pero no lo voy a trabajar como rango. Simplemente voy a tener una fórmula que les voy a colocar acá, que es muy sencilla. Entonces simplemente voy a tener un valor, perdón. También estos valores acá. Listo. Entonces, cuando me piden la probabilidad de un valor puntual, probabilidad de que X sea menor que 1,70, vamos a hacer esta misma. Juntemos estas dos, ahí sí las puedo unir y copiémoslas así, listo. Y decimos que entonces el valor de X va a ser ¿qué? 1,70. Entonces, para allá el valor menor, me dice menor que, pues ya el acumulado, utilizo esta fórmula. Pero paréntesis, X menos A, perdón, dividido B menos A. Entonces, ¿qué es X menos A? Entonces, vamos a traer esta grafiquita para que más o menos veamos. Entonces, resulta que la probabilidad uniforme, mire que está en un rango que es entre B y A. El valor de X va a estar situado en un sitio como cualquiera acá. Entonces yo voy a hallar la probabilidad de que de llegar hasta 1,7. ¿Listo? Entonces simplemente ¿qué hago yo? Resto el valor de X, como voy a hallar el intervalo que está desde acá hasta acá, o sea, en esta parte, voy a hallar este pedazo, toda esta probabilidad, entonces simplemente resto el valor de X menos el valor de A. Y lo divido por el intervalo completo, o sea, por B menos A. Entonces, mire qué es lo que estoy haciendo. X menos A por B menos A. Entonces, eso es lo que escribo acá. Es igual a el valor de X, que es este, menos el valor de A, que es este. Eso entre paréntesis. Eso entre paréntesis. Listo. Lo divido. Abro paréntesis. B menos A. Este menos este. Listo. Y eso me da el valor. ¿Cuánto me dio? 33.89%. Mire que en la normal me dio otro valor. O sea, mire que cada distribución tiene una forma de comportarse totalmente diferente. Entonces, por eso yo tengo que decir, cuando doy una conclusión, lo hago de acuerdo a cuál distribución. Si esto lo llevo a porcentaje,
28.29%, listo, es el 28%. Si le coloco cifras decimales, 28.3 o 28.29%. Y yo esto lo puedo simplemente, aquí mucha gente está así cometiendo un error, y es que hayan ya el valor y aquí le restan 1 menos esto. Si yo ya tengo el valor menor, no tengo que restar. Yo cuando resto, cuando necesito el valor que está por encima, si me piden que sea mayor o igual, que sea mayor que un valor, ahí sí lo resto. ¿Por qué? Porque si estoy hallando lo que está hacia acá, pues si necesito el valor que está hacia arriba, pues no es sino restar de todo esto que vale 1, resto el sobrante, que era lo que tenía acá. Pero si ya tengo el valor, pues no tengo que cambiarlo. Simplemente digo que esto es igual a lo mismo, es igual a este valor, y si lo quiero dejar en porcentaje, pues lo paso a porcentaje. Pongo en porcentaje y le coloco 2 cifras decimales. Y listo. Y me dice que el 33.9%. Aquí me dio el 28.29, aquí me dio el 33.9%. ¿Por qué da diferente? Porque son distribuciones totalmente diferentes. Como nos dio diferente cuando hicimos el problema cuando lo hicimos por hipergeométrica, hicimos este problema, y cuando lo hicimos por distribución de Poisson. O sea, digamos que los comportamientos de las dos distribuciones son totalmente diferentes. ¿Listo? Bueno. Y voy a hallar el valor también, este mismo, va a ser esta misma cosa que esto que tengo acá, que lo voy a hacer acá. Entonces, entre 1.78 y 2 metros. Entonces, simplemente, pues esto va a cambiar. Entonces, yo lo puedo hacer directamente cuando hallo con esta distribución, lo puedo hacer directamente. ¿Por qué? Porque pues yo simplemente tengo aquí un valor Y, y tengo aquí un valor X. Aquí sería, este valor sería, acá sería X, y el otro valor sería Y. Entonces simplemente yo resto este valor de este y lo divido por la diferencia entre los dos. Pero lo voy a hacer hallando cada uno de ellos. O sea, lo voy a hacer con la fórmula así. Igual a este valor, abro paréntesis para que no vaya a llorar esto otra vez, menos este valor, el mínimo, dividido el rango, que es este valor, menos este valor. Me da, listo, 47.40. Recuerden que estas tablitas ya estaban con porcentajes. Y esto va a ser igual a este valor, abro paréntesis, menos el valor de A, y lo divido por, abro paréntesis, menos este. Cierro paréntesis y ya. Entonces fíjense que aquí me va a dar, esto va a ser igual a este valor menos este valor. Eso me va a dar el intervalo entre los dos, me va a dar el 37.29. Miren, aquí quedó el 37, aquí me dio el 41.93. ¿Listo? Entonces ya uno, de acuerdo a la distribución, pues va a dar la conclusión. ¿Cómo era que les decía yo que lo podía hacer? Lo puedo hacer utilizando estos dos valores y me tiene que dar lo mismo. Voy a hacer en esta otra casilla, pues, para aprovechar que está ahí, va a ser igual a restar este valor menos este, y lo divido por el rango. Lo divido por este menos este. Tiene que dar exactamente lo mismo, tiene que dar 37.29. ¿Por qué no da lo mismo? Porque simplemente no está en porcentaje. Le pongo las dos cifras decimales y ahí sí quedan exactamente iguales. Entonces, cuando yo voy a concluir, lo hago con respecto a qué, no a las preguntas que me hicieron primero, sino a los datos de permisividad de la variable. ¿Listo? ¿Es claro eso? Bueno, esto es lo que quería como decirles hoy. Si tienen preguntas, me cuentan. Bueno, no parece como que no hay preguntas, entonces pues demos por terminado. A ver, yo miro aquí en el chat qué dicen. Listo, listo, listo.
Bueno, yo les agradezco mucho la asistencia. Yo pienso que ya esta tarea está más que trillada. Los CIPAS han sido muy, de verdad que han sido... sí, la duda, dígame. Buenas noches, tutor y compañeros. Sí, dime Mayerly. Pues voy a ver si me trato de, si me aclaro. Entonces, con base a esa explicación, en el punto 3 y 4, Sí, vamos a analizar la permisibilidad de esas variables y a sí. raíz de allí vamos a plantear ejercicios. No es que plantea ejercicio, usted tiene que hacer un análisis, tiene que sacar una Ajá. conclusión. O sea, por ejemplo, si te dicen que el valor máximo, es que las variables son muy claras y son muy interesantes. ¿Por qué? A ver, yo primero comparto porque no les estoy compartiendo pantalla y yo creo que les estoy compartiendo. Entonces, las variables son muy claras. ¿Qué ventaja tienen estas dos variables? Que de luminancia del valor máximo hacia arriba no hay nada. O sea, el valor máximo de luminancia es 2. O sea, el valor de ahí para arriba no hay ningún valor. Ustedes miran, el valor máximo va a ser 2. Entonces usted va a analizar con respecto a qué? Al mínimo. Como luminancia es una variable que es continua, se analiza a través de qué? De la normal y de la distribución uniforme. El índice de deslumbramiento tiene valores entre 10 y 30. ¿Cuál es la ventaja del índice de deslumbramiento? Que ningún valor está por debajo de 10. ¿Por qué? Porque 10 es el tope inferior del índice de deslumbramiento. Entonces yo el análisis lo voy a hacer hacia dónde? Valores que estén por encima de 30. O sea, aquí les estoy diciendo, simplemente es que ustedes hagan otra pregunta, que es ¿cuál? ¿Cuál es la probabilidad de que la luminancia esté por debajo de 0,6? No, ahí no importa si está incluido o no está incluido, porque es continua. Y aquí sí, simplemente cuál es la probabilidad de que el índice de alumbramiento esté por arriba de 30. Hallando esas probabilidades con cada una de las las distribuciones, pues se van a dar cuenta. Mire que es que ya los problemas están planteados. Ustedes ya tienen aquí las tablas. Listo. Entonces, problema 2, problema 1, planteamiento 1. Entonces ya aquí resulta que yo quiero analizar probabilidad de que esté por encima de 30. Entonces yo simplemente subo por encima de 30. Sumo desde 31 hasta acá. ¿Qué me demoro yo haciendo esta suma? No me demoro nada. Y ya con eso hago mi análisis. Yo no sé cuánto dará eso. Si da más, por ejemplo, si yo digo, es que yo no quiero que el índice de deslumbramiento, yo no quiero que el índice de deslumbramiento esté, sea mayor, por ejemplo, que el índice de deslumbramiento no aceptable esté por encima del 10% en Bogotá. Si está por encima, planteo una solución. Tenemos que mejorar la iluminación. O sea, es que eso no tiene pues ninguna... No, o sea, yo simplemente doy las conclusiones y doy el análisis de lo que planteo como solución de acuerdo a unos resultados. Si yo no tengo resultados, voy a estar pegándole a la ciega esto sin necesidad. Las preguntas que me hacen acá puede que sean que me conduzcan o no me conduzcan, porque la verdad no siempre a uno las preguntas que se hagan acá lo van a orientar. Puede que la mayoría sí, porque las preguntas estaban muy enfocadas. ¿Cuál es la probabilidad de tener un valor de 30? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, sí estaban enfocadas, pero aquí yo le estoy dando otra forma de analizar. O sea, que esta es la forma, no, o sea, es una forma de hacer un análisis. Y lo que yo quiero es que cada uno haga su análisis. O sea, yo no quiero que en grupo, porque es que, ¿qué pasa cuando se hacen las cosas en grupo? Que hace uno el análisis y todos se pegan. Entonces yo quiero que cada uno haga un análisis y ya, así todos digan lo mismo, listo, ya, todos se analizaron lo mismo, listo, no importa. Pero al menos que cada uno haga el ejercicio de hacer su análisis. ¿Queda clara aparte? He visto mucha dificultad en los grupos, o en algunos, no, yo ya tengo grupos que ya me entregaron el trabajo, o sea, yo tengo grupos que ya el trabajo está listo, pero hay grupos donde han participado dos, hay grupos donde ha participado una persona, otros grupos donde todos han participado pero nunca se han reunido, por ejemplo, entonces eso no es trabajo en equipo. Entonces yo lo que estoy haciendo es que voy a tratar pues sí, de recibir el trabajo en equipo, pero las calificaciones se van a hacer individuales. O sea, yo no voy a colocarle a todos lo mismo por un trabajo en el que no trabajaron todos igual.
Eso sí lo tengo yo muy claro pues de siempre. Listo. Pero si te queda claro, o sea, no es plantear nuevas preguntas, es plantearlas de acuerdo a qué, a la variable. Y sabemos que la variable discreta es índice de deslumbramiento y que la variable continua es luminancia. Eso es todo. Eso es todo y que tenemos tres variables, por eso se hace la pregunta. Mire que es que esto todo está muy guiado. Entonces, por eso cuando se hace el ejercicio 3, se hace con el 1, 3, 5, que son ¿quiénes? Son Poisson, binomial, hipergeométrica, discretas. De yo aquí, ¿de qué voy a hablar? Índice de deslumbramiento. En el ejercicio 4, planteamientos 2 y 4, normal e hipergeométrica, que están enfocados ¿a qué? A luminancia. Eso es todo. Bueno, sí quedó, Mayer, sí quedó la duda, sí quedó resuelta. Bueno, parece que sí. Bueno, ¿alguien más? Profe, una pregunta. Sí, claro. Buenas noches, profe. Luis, ¿cómo está? Qué Muy pena. bien, muy bien. Profe, una pregunta. Mire, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi grupo yo presenté el trabajo solo, rápido, pero ninguno de mis compañeros, hasta el 26 solamente un compañero hizo el aporte. O sea, hizo el aporte, no, Escogió solamente variables, presentó que lo que que había que hacer era escogió, escoger. Hasta el 26 había que pero escoger literal y escoger qué distribución se iba a manejar y cuál era el rol. Eso era lo que había que hacer hasta el 26. sí, Que había que hacer el trabajo, no. pero Nadie había dicho que había que hacer el trabajo hasta el 26. No, eso no es real. Porque para entregar el trabajo se tiene hasta el 9 de mayo. O sea, entonces, sí, listo. No pe- participaron sino 2. El trabajo lo entregan los 2. pero por ejemplo, mi otro compañero, el que escogió lo que iba a hacer, hasta el momento no ha hecho nada. Y por ejemplo, Sí. pues esto no es que esté muy difícil, pero el problema es que pues uno necesita avanzar, pero ahí si el Pero es que compañero no es hace que nada, avanzas individualmente, o sea, es que cada uno va haciendo su aporte, ¿sí me entendés? O sea, por ejemplo, es que bien que cada uno tiene sus literales, usted resuelve sus literales, le hizo la tabla al otro, bueno, le hizo la tabla al otro, listo, pues si el otro quiere aprovechar su tabla, la aprovecha, hizo sus literales, planteas. Es que incluso si no quieren hacer el análisis como yo les digo, lo pueden hacer de acuerdo a las preguntas que ustedes respondieron. Entonces, que en el literal 1 decía que entre tal valor y tal valor estaban la mayoría de los datos, entonces se acomodan a eso. O sea, yo simplemente les estoy dando una opción de cómo analizar los datos. Y en el trabajo final, pues cada uno pues dio una idea, entonces simplemente colocan. ¿Cómo hace uno para colocar acá? Entonces yo me llamo, entonces simplemente yo coloco acá, vea, mi nombre es, entonces coloco acá, Luis Bernardo Tejada. Listo, 2 puntos. Entonces coloco, todo muy bien, coma. Las variables fueron como debían. Listo. Ya. Si yo quiero colocar de otro compañero, recuerden que en una celda de Excel para para pasar a otro renglón, antes de hundir el Enter, tengo que hacerlo con Alt, la tecla Alt y después Enter. Y mire que el no me va a ir a otra celda. Y ya ahí coloco el otro, le coloco, por ejemplo, Fabián. Listo. Fabián Montenegro. También tiene sus cosas. Y ay, que porque es que se ve muy feo esto. Yo esto lo puedo manejar como yo quiera. Puedo colocar acá negrita. Puedo colocar acá negrita. Si quiero que eso sea de otro color, le puedo colocar rojo. O sea, yo las celdas de Excel las puedo manejar como uno quiera. Y esto no va a quedar feo y cada uno puede colocar su aporte y si esto tiene que crecer más, pues simplemente usted le da enter y si necesita que crezca más, lo pone a crecer más. Eso es todo. Y cada uno puede hacer su aporte y ya, sin problemas. Es que el hecho de que aquí diga conclusión, no quiere que sea una conclusión por grupo. Ojalá se pudiera hacer y ojalá la hicieran.
pero la verdad, yo no creo mucho en esas conclusiones de grupo. Nunca las he creído, porque eso, uno hace la conclusión y el resto le pega. Entonces me gustaría más que cada uno fuera entregando el trabajo, yo voy revisando, creé un formato para que la retroalimentación me quedara, no sé si más fácil, porque la verdad me parece muy engorrosa la retroalimentación, pero la estoy tratando de hacer. Me demoré desde el martes hasta hoy a las 5 de la tarde tratando de retroalimentar todos los grupos. Y creo que dejé casi las cosas al día, pero no está fácil, o sea, la verdad no está fácil este trabajo. ¿Listo? No está fácil retroalimentar este trabajo, pero lo hago con gusto. Si necesitan ayuda y si tienen dudas, con gusto también en el Scale les respondo. Los que me han preguntado les he respondido lo más pronto que he podido. Entonces, yo creo que no hay problema. Y la verdad es que este es un trabajo que es tan sencillo que se puede hacer individual. O sea, esto podía ser individual. Simplemente es que en el curso se debe tener un espacio para trabajo en equipo. Eso es todo, porque se supone que es uno, es uno de los que, ¿cómo se llama esto? De las aptitudes que se deben desarrollar es el trabajo en equipo. Pero bueno, pero yo nunca, pues digo que en este tipo de materias es mejor trabajar a veces solo. Aunque la verdad he visto equipos muy buenos. He visto, como les digo, ya tengo varios grupos que y son los que me pusieron a marchar y me pusieron a calificarles más de 20, más de 20 participaciones en un solo foro y un solo grupo. Entonces es muy complicado porque yo no sabía cómo retroalimentar a todos en más de una participación. O sea, yo me pegué la colgada del siglo. ¿Listo? Bueno, otra pregunta. ¿Queda claro? ¿No queda claro? Yo lo entiendo, o sea, yo sé que uno se frustra mucho cuando uno es el único que trabaja, cuando los otros no aportan y uno, pues, muchachos, vayan haciendo el trabajo. Yo la verdad estoy tratando de calificar esto más a nivel individual. Ya les mandé una pastoral, los que ya están en azulitos, si ustedes los quieren admitir, los admiten, porque hay unos que, por ejemplo, el martes o el miércoles dijeron, profe, no alcancé antes. Yo creo que si era para el 26 y el 27, el 28 escogiste las variables, todavía estás a tiempo. Ya para los a partir de hoy, yo ya no voy a permitir. Entonces, ya a partir de hoy, el que llegue al foro y quiera participar, simplemente le toca presentar el trabajo solo. Tampoco está tan difícil, pues. Ya este trabajo está hecho yo creo que ya está casi en todas las plataformas. Yo creo que usted busca esta plantilla y ya aparece en internet, yo no sé en cuántas partes. Entonces, la verdad, es más como que traten de hacer un análisis de estos datos y ya. Yo me imagino que sí está porque he visto los mismos errores en mucha gente. Entonces, eso pasa mucho cuando las cosas están resueltas por ahí y uno mira y cree que es así como se hace. Yo trato de explicarles bien para que ustedes tengan la capacidad de analizar cuando algo está bien o no está bien hecho. ¿Listo? Profe, Bueno, tutor, yo subí ahorita al grupo 343, subí el desarrollo de todos los ejercicios. Entonces ahí sí. incluí los que ha hecho la compañera. Entonces, para que haga el favor y me pegue una revisada a ver si Pues metí yo la mañana pata o voy no. y reviso foros. Yo miro a ver, porque es que yo tengo 35 grupos Ah, y, y cada uno con 5 estudiantes. Entonces, a veces me cuelgo mucho. Pero bueno, pero pues yo creo que ya hoy estoy al día y yo voy revisando. Dale tranquila que yo sé que todavía estamos a tiempo. O sea, yo sé que estas otras 2 semanas van a ser de va a llegar mucha gente. Mucha gente le gusta trabajar a lo último, no entiendo por qué. Listo. Eh, ¿quién habló ahí? ¿Quién? 17, desde el 17, ¿quién? Pues yo miro. A ver, espérate, yo miro acá primero. Álvaro, ¿es de qué grupo? Si quiere yo muestro los foros ya. Dígame, ¿qué grupo es Álvaro?
Profe, gracias. Me despido. Que Dios lo Listo. bendiga. $2.32. El grupo no es mío siquiera. Álvaro, es que yo no tengo ese grupo. Ya tengo 9 mensajes no leídos. Y mis grupos son desde el 242 hasta o sea, hasta el 456 y 355. O sea, ahí sí complicado. Pues. Ah, no, listo. No, Álvaro, no, sino que porque la verdad no está fácil hacer la retroalimentación y yo por eso no juzgo que otro profesor no lo haya hecho. De verdad que yo me demoré esta semana para ponerme al día, toda la semana y dándole muy duro. Entonces, pero bueno, yo les doy una sugerencia. O sea, si ustedes consideran que el trabajo está bien hecho, traten de organizarlo y listo. O sea, simplemente traten de subirlo, traten de mirar que cuando el profe lo realimente, ya sea hacer unos cambiecitos y listo, y se fue para, sea ya para entregarlo y listo. Y traten de coordinar con sus compañeros. Y si ven que están muy quedados, ayúdenle, o sea, traten de explicarles también. Ese taller, la verdad, está muy fácil, eso lo puede hacer uno, eso lo hace uno en una sentada en un momentico, pues, de verdad. Bueno, muchachos, una feliz noche. Descansen y gracias por